Christopher Nolan es de obligado denoste si quiere ser bien considerado entre los magnates del cine. Es necesario hacerle críticas de todo tipo para procurarte el favor de esta aristocracia fanfarrona y pedante. Pero en Interestelar hay una escena interesante. Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún. Y claro, el espectador ilustrado medio, o el que se cree ilustrado, dice sentimentalismo barato. Porque Occidente lleva siglos sospechando de las emociones y siglos necesitándola con desesperación. La ilustración trajo consigo una emoción muy particular. Y no era otra cosa que el cansancio de sus gentes, que habían visto que la aplicación de la razón a absolutamente todo empezaba a antojarse un pelín insostenible. ¿Vino el romanticismo entonces de una mayor sensibilidad? ¿Surgió de los primeros coletazos del agotamiento de la razón humana? ¿Eres tan romántico como te crees? Es más, ¿tiene sentido hoy hablar de ser romántico? Hoy cárgate bien el café. Te va a hacer falta. Rocky Pardillo te desmonta el discursillo. Rocky Pardillo te desmonta el discursillo. Porque sí, la razón estuvo muy bien. A algunos de hecho no les vendría nada mal recurrir a ella de vez en cuando. Yo soy un trabajador que cobra 70.000 pesos por mes. ¿Qué me va a dar el liberalismo a mí? En 35 años tu ingreso se va a multiplicar por 10 veces. En 35 años yo estoy muerto. Pero más allá del rage bait, las mates molan. La ciencia mola, el progreso mola. Y sí, el desarrollo de ciertas leyes universales nos alejan de un determinado tipo de barbarie, aunque nos acerca inevitablemente a otra. Pero todas esas cosas quedan muy bien escritas en una pizarra llena de números y fórmulas y álgebra. Sí, ya te vimos. Muy intelectual. ¡Qué chico más listo! Toma una galleta. ¡Qué pereza dan algunos! Pero había un problema entonces y hay un problema ahora. La vida duele. Y tranquilo, por Dios, no es un vídeo ensayo sobre el dolor. De momento. Porque en la ilustración la gente seguía enamorándose de quien no debía, seguía sintiendo angustia, seguía teniendo miedo a la muerte, seguía sintiéndose sola. De este sentimiento sí haré un vídeo en algún momento, porque resulta muy paradójico cómo es posible que esta realidad afecte a tantísimas personas en el mundo de forma simultánea. Es un mal chiste. El caso, la gente también seguía escribiendo poemas porque no podía soportar la realidad de existir en silencio. Y a la quimérica manifestación de todo esto se le llamó romanticismo. Que básicamente es Europa diciendo, sí, ok, las mates molan, pero yo estoy triste. Y aquí cambia completamente el eje cultural que llevaba Occidente hasta este momento. Porque si la ilustración decía cosas como la verdad está en la razón universal, el romanticismo empieza a decir me la suda, la verdad está en lo que yo siento. Y eso, aunque suene precioso con violines y campos de bruma matutina de fondo, fue una puta bomba atómica cultural cuyas consecuencias aún estamos pagando. Aún hoy tenemos que seguir lidiando con sus deformados hijos a causa de esa radiación. En fin. Aquí nace el culto al yo moderno, al artista atormentado, al genio incomprendido, a la presunta autenticidad individual.
Y la parte más peligrosa, a la emoción como fuerte de legitimidad y a la subjetividad como identidad profunda. Ya no importa si algo es verdadero, ya importa si algo te atraviesa. Si expresa quién eres realmente. Aunque no se lo crean, yo fui festivalero una vez y recuerdo una canción de Antílopez que decía: Musa en paro busca poeta, desaliñado, pueril y majareta, de esos que viven debajito de una nube, que le llueve solo a él y se le sube. Una canción que está claro que ningún perroflauta utilizaría para intentar ligarse a la persona a la que quiere metérsela. El caso es que todo esto, de alguna manera, tiene sentido. La gente no estaba tan esperanzada con la vida después de la muerte en el presunto paraíso prometido, porque la Ilustración se había encargado de ridiculizar y expulsar y cuestionar bastante las creencias religiosas. Entonces se necesitaba darle un nuevo sentido emocional a todo esto. Vaya, qué sorpresa, resulta que somos seres emocionales y no seres racionales. Y sí, el síndrome del main character es patético. Pero no sé hasta qué punto no tiene cierto componente de obviedad. Al fin y al cabo, si solo voy a vivir una vez, ¿por qué no entregarte a la idiotización del romanticismo y sus mierdas si es lo que te hace sentir vivo? Porque por mucho que la Ilustración hubiese conseguido explicar el universo y prometer el futuro incluso, no había hecho del mundo un lugar más habitable. Y por mucho que ciertos bípedos sin plumes con peluca prometan que el futuro sí que será así, ¿de qué le sirve eso a los bípedos sin plumes de a pie que tienen prisa por vivir su vida? ¿Recordáis de dónde es esa frase que dice: pues claro, somos adolescentes, estamos deseando enamorarnos? Dime, ¿de qué sirve explicar que el ciervo es un mamífero y que tiene una época de reproducción y bla bla bla, si no consigue transmitir eso el terror que es descubrirse a pocos metros de un macho en celo que clava sus pardos ojos en los tuyos en posición de amenaza? Y si piensas que te bajarías a un ciervo a puños, eres un imbécil que vivirá poco. Y es ahí, precisamente, siguiendo la metáfora del ciervo, cuando aparece ese romanticismo obsesionado con los bosques y las montañas y las cascadas. ¿Por qué? ¿Por qué de repente todo el mundo parecía que se había vuelto como el hippie de tu amigo que dice: los humanos somos un cáncer para la Tierra? Y que utiliza cada 2x3 la palabra Pachamama. Porque los románticos estaban hasta los cojones de vivir en un mundo que poco a poco iba transformándose en una especie de fábrica con farolas. Necesitaban volver a sentir el misterio. Y es que los seres humanos necesitamos sentir el misterio. Por eso estamos hechos de historias. Necesitamos disfrutar del no saber. Qué curioso, el romanticismo y la Ilustración tenían esto en común. Y me recuerda a este clip del Dr. Manhattan. Tengo que agradecerte. Había olvidado la emoción de no saber. El placer de la incertidumbre. Por todo esto, hoy medio internet fantasea con irse a vivir a mitad del monte a una cabaña maltrecha, a cultivar zanahorias y escuchar vinilos mientras llueve fuera, porque en esas imágenes siempre llueve fuera. Que yo pienso, quizá al haber viajado a la naturaleza salvaje, que no durarían ni 2 horas. Pero bueno, sea así o no, no se puede decir que eso fuese una moda aesthetic en el romanticismo. Porque todo eso nace de la misma herida y todo eso nace de la misma realidad. El agotamiento de vivir dentro de sistemas perfectamente racionalizados y geometrizados. Qué bien habla este chico. ¿O acaso no habéis visto este tipo de vídeos que se han puesto especialmente de moda? Afortunadamente, también digo.
Se puede decir, como síntesis, que el romanticismo surge cuando Europa se da cuenta de que un mundo perfectamente explicado puede sentirse espiritualmente vacío. Bueno, con este tipo de planteamientos en lo que se llama el prerromanticismo, y sí, lo especifico porque siempre hay algún imbécil que quiere dárselas de listo, ¡hazte tu propio canal! El caso, aquí aparece gente como Jean-Jacques Rousseau, diciendo que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien lo corrompe y... El ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza. Imbécil. Pero Rousseau básicamente inaugura la fantasía contemporánea de que dentro de ti existe un yo verdadero, puro, hermoso y auténtico esperando salir del cascarón. Una idea que ha degenerado en adultos de entre 30 y 55 años romantizando unos test de personalidad de internet para definirse, mientras idolatra a un pez abisal desorientado porque ha subido a la superficie y a un pingüino desorientado porque ha decidido irse a vivir a las montañas. ¡Wow! ¡Qué romántico! Debes de tener una identidad de hierro si te sientes identificada con un puto bicho. Joder. Disculpad mi impertinencia. Mercurio debe estar hoy más retrógrado de lo habitual. No se puede decir que el romanticismo destruyera la religión porque ya la Ilustración la había puesto en jaque. Pero sí se puede decir que ese vacío que deja lo sagrado empieza a mirarlo hacia adentro. Antes la verdad estaba en Dios y todo era muy cómodo. Luego la verdad se lograría mediante la razón, según el pensamiento de unos cuantos monos con peluca. Y ahora la verdad está dentro de ti, de otro puto mono. Pese a que es una puta gilipollez, porque no hay que ser muy ilustrado para darse cuenta de que vemos y sentimos y percibimos y procesamos las historias de forma completamente diferente unos seres humanos de otros, suena bonito. Es como una autovalidación. Es como el onanismo emocional. Y el onanismo es una maravilla. Pero solo suena bonito hasta que millones de personas miran en su interior solamente para descubrir ansiedad, desarrollar narcisismo y una necesidad patológica de validación. Sin embargo, hoy es distinto. Hoy mirar dentro de sí mismo suele equivaler a encontrar ansiedad, a desarrollar narcisismo y a una necesidad patológica de validación online. Sí, deprimente. Pero bueno, en esta atmósfera de emocionalidad completamente imposible de respirar, es cuando aparece gente como Johann Wolfgang con Las penas del joven Werther, un libro que no me he leído. ¿No irás a hablar entonces de un libro que no te has leído como si lo hubieras leído? El caso es que ese libro fue la primera cosa que convirtió el sufrimiento emocional en un fenómeno de masas. El libro fue tan influyente que hubo chavales vistiéndose como el protagonista y practicando la desvivición. El primer fandom tóxico de Europa, posiblemente, después del cristianismo. Pero aquí aparece una idea muy importante en el romanticismo. ¡Lo sublime! Que básicamente consiste en experimentar algo tan inmenso, tan bello o tan aterrador que te hace sentir pequeño. Una tormenta brutal, la infinidad del océano. Una montaña tan gigantesca que es a la vez fuerza imparable y objeto inamovible. El espacio exterior, la muerte o el tiempo. El romanticismo descubre de esta manera algo muy incómodo. El ser humano no solo quiere entender el mundo, también tiene una extraña y morbosa necesidad de sentirse pequeño frente a él. Lo mismo que le pasa a ese pequeño sadomasoquista que todos tenemos dentro. Y algunos por fuera. Por eso seguimos obsesionados con las historias donde el individuo es aplastado por algo inmenso. La gente con gusto excelente entenderá a lo que me refiero cuando nombro, yo que sé, Lovecraft, Berserk, videojuegos como Bloodborne, videojuegos como Outer Wilds, películas como Interestelar o como su versión verdadera 2001, Una odisea en el espacio. Sus narrativas parecen recoger esta preciosa emoción del romanticismo, este concepto de lo sublime, quitarle un poquito el óxido y aplicarlo a la época actual. Con bastante maestría, hay auténticos artistas entre los títulos que he citado. Y sí, todo eso de alguna manera es inercia del romanticismo. La necesidad del ser humano de sentir que hay algo por encima de él,
Madre mía. ¿Conocéis este tema de la maravillosa orquesta del alcohol? Todos somos víctimas del miedo, del vértigo a la inmensidad de la existencia. Busco esperanza en mis semejantes, reconocerme entre los charcos. A mí me hace especial gracia esta gente, este grupo, porque nunca permite que la métrica limite sus putas idas de olla. Vaya grupo de sinvergüenzas. Mira hacia adelante, dime qué se siente, vuelven a sonar las voces de la gente. Wow. Fijaos qué importante es esto. El romanticismo convierte la emoción en un espectáculo identitario. No se trata de sentir. Se trata de sentir de forma intensa, única y si puede ser visible, mejor. ¿Os suena? Yo he visto, y no es broma, a gente convencida de que había hecho una sutil indirecta por las stories de Instagram tras haber sido rechazado por la persona que les gusta con esta canción de fondo. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y madre mía si Fotolog hablase. De nuevo, todo esto puede resumirse en que el romanticismo no le dice a la gente esto es verdad, le dice esto me representa. Y yo creo que ese concepto, esa dinámica es de las inercias más burras que seguimos arrastrando hoy en día. Porque ya no construyes una visión del mundo tras una reflexión lenta. No existe el conflicto interno, no existe el análisis racional, no hay espacio para sentir las cosas de forma íntima, porque estés donde estés, tienes una cámara. Ahora consumes identidades como si fueran skins de un videojuego. La estética cottagecore, que oye, tremenda. La estética Jim Bro, la estética nihilista, la estética comunista de iPhone, la estética hoy a Pablo le apetecía, la estética de Dios, soy un monstruo emocional que lee a Dostoyevsky. No, Lilo, yo peligroso. No tienes una personalidad, tienes un paquete de símbolos ensamblados algorítmicamente, que sí, que te pueden producir sensación de individualidad. Sensación. Y a lo mejor ese es el problema. A lo mejor cuanto más obsesionada está una persona por ser auténtica, más vulnerable es de acabar pareciéndose a otras 100.000. Otros 100.000 idiotas que están muy preocupados por ser auténticos. Porque el capitalismo entendió algo brillante y perverso. Si la identidad emocional se vuelve importante, entonces también puede venderse. Y por eso hoy no consumes simplemente ropa o música o películas. Consumes versiones prefabricadas de quién deberías ser. ¿Te ofende? Pues maduras. Imbécil. Eres un friki del Señor de los Anillos de los que piensa que nunca ha habido ninguna historia igual. Vete la puta serie de Paquita Salas, que te hace falta. Y ojo en base a esto último, porque el romanticismo no solo inventa al individuo moderno, inventa las nuevas emociones colectivas. Que lo de las estéticas y las tribus sociales y tal es relativamente de ahora, pero que antes pasaba con las banderas, ¿eh? Antes de esta época las banderas eran administración y monarquías y pollas en vinagre. No sé de historia. Pero es el romanticismo el que empieza a convertir las naciones en sentimientos, en el alma del pueblo. Y no todo lo que ocurre aquí es malo. De hecho, a raíz de esto empiezan a rescatarse, porque eran rescates. Cosas como las leyendas, el folclore, los cuentos populares, las tradiciones, las lenguas, las canciones antiguas. Y eso mola un huevo. Por Dios, como extremeño, amo Sanguijuelas del Guadiana mucho más que si no lo fuera. Y es normal que la gente de Andalucía ame mucho más el flamenco. Porque los románticos inauguraron esa necesidad de sentir que perteneces a algo emocionalmente profundo. Y eso, de alguna manera, sigue completamente vivo hoy y no necesariamente es malo.
Pero claro, a través de esto entramos en los himnos, el fútbol, los fandoms, y empieza a bajar la calidad, la obsesión identitaria, las comunidades online de Twitter y de League of Legends, la gente llorando porque una empresa ha cambiado el diseño de Sonic, y auténticos traidores que hicieron que Doo-Wop pasase a llamarse Wakeys. Todo esto, deformado hasta la baja calidad o no, tiene mucho más del romanticismo de lo que parece. Porque sí, el romanticismo realmente transformaba la identidad en una emoción colectiva. Y una vez conviertes la emoción en una identidad colectiva, la gente deja de discutir ideas y empieza a defender símbolos como si le fuera la vida en ello. Pero estoy seguro que eso no ocurre con kits ideológicos de ciertos partidos políticos. Pero volviendo al tema, ahora todo el mundo cree que expresar emociones, públicamente al ser posible, equivale automáticamente a ser un humano profundo. Profundo es el asco que me da la gente a veces cuando hace eso. Antes el héroe romántico, pues, escribía poesía, yo qué sé, en un acantilado, mientras llovía, porque siempre llovía, preguntándose por el sentido trágico de la existencia, y si había alguien cerca, preguntándolo en alto. Es que antes no había Twitter. Ahora en su lugar, pues se suben stories llorando, con un filtro de estrellas y una canción de, no sé, Taylor Swift. Todo ello esperando a que alguien responda, soy yo, literal. ¿Te ríes? A ver, a mí el romanticismo me parece una época que por supuesto trajo unas consecuencias de mierda. Si os fijáis, es el caldo de cultivo para toda esa mierda social aberrante con la que tenemos que lidiar hoy en día. Gente que se define en redes como el último romántico, como dándoselas de especial. A mí, cuando leo lo del último romántico, me hacen pensar, ojalá, ojalá. Pero no, simplemente es un individualista con ínfulas. Con ínfulas y seguramente ganas de follar con una persona que no te hace ni puto caso. Pobrecito. No obstante, esta conexión con la individualidad trajo cosas muy buenas. Una música brutal, una literatura totalmente encomiable. Un arte, en definitiva, que sí parecía haber subido mucho el nivel de expresión. Pero trajo con él dos cosas monstruosas. He hecho 4. Dos cosas monstruosas. La primera, la estupidísima idea de que sentir algo de manera muy intensa o de forma muy sincronizada con la gente lo convierte en verdad. Había como una especie de democratización de la verdad. Y sí, hay que estar bastante apoyardao. Y la segunda, pero no menos importante, las putas rimas de Becker. Sí, vale, lo amas, me importa una mierda. El romanticismo trata ansias emocionales complejas, colega. ¿Qué es esa mierda de qué es poesía? Dice mientras clavas tu pupila en mi pupila azul y no sé qué pollas. Primero, es tan cutre, que es el equivalente a cantar Wonderworld a la tía con la que quieres follar. ¿Por qué siempre estoy pensando que la gente quiere follar? Segundo, ¿qué mierda es eso de las pupilas azules? Se supone que vienes de la ilustración. La pupila no tiene color. ¿No has aprendido nada? ¿Tan enfadado estás con la ilustración, Becker? ¿Tan enfadado estás con los que vendrán después, como dirían en Expedition 33, que nos has maldicho con estas gilipolleces? Vamos a ver, a mí no me molesta que la gente sea gilipollas. A mí me molesta que la gente decida ser gilipollas. ¿Cómo es posible que el imbécil este escribiera putas obras de arte en materia de leyendas, El Monte de las Ánimas, La Cruz de Hierro, y luego escribiera estas gilipolleces que aparecen escritas por una IA para poner en un estado de WhatsApp? ¿Qué coño dices de poesía eres tú, imbécil? ¿En serio se puede comparar esa puta mierda de rima con la canción del pirata de Espronceda? Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. ¿De verdad estás comparando esa puta obra maestra con qué es poesía? Dices mientras clavas y comparar las putas imágenes, por Dios, el puto Becker de los cojones.